Buenas tardes, yo soy Ernesto Leonardo del Instituto Ateneo Juventud y como proyecto para la materia de química tenemos que exponer sobre las propiedades de los líquidos. ¿Qué son los líquidos? El líquido es uno de los tres estados de agregación de la materia. Un líquido es fluido además de los gases, cuyo volumen es constante bajo condiciones de temperatura y presión constantes. Las moléculas de los líquidos y gases no se mantienen en posiciones fijas, como sucede con los sólidos. Se pueden mover libremente deslizándose unas sobre otras, y esto impide que la materia en dichos estados tenga forma propia, por lo cual un líquido toma la forma del molde que lo contiene. Esta diferencia entre sólidos y líquidos se debe a la fuerza de unión entre sus moléculas. Ebullición. La ebullición es el proceso físico, también conocido como vaporización. Comienza cuando al calentar un líquido aparecen burbujas de gas en toda su masa, que son desprendidas a la atmósfera. La ebullición es el proceso físico en el que un líquido pasa de estado gaseoso a alta temperatura. El agua es igual a 100 grados. En este experimento pondremos a calentar una taza la cual contiene agua. Veremos que ésta llegue a su punto de ebullición, que son 100 grados, empezando por el burbujeo y después por la evaporación. En este ejemplo usaremos el agua caliente del anterior experimento para disolver el café con el agua y hacerlo una misma sustancia. Poder disolvente del agua. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, disolvente universal. Esta propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, ya que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua. Las moléculas del disolvente ejercen su acción al interaccionar con las del soluto. El agua interactúa de maneras diferentes con sustancias polares y no polares, debido a la polaridad de sus propias moléculas. Capacidad calorífica. Se puede expresar como la cantidad de calor que se necesita para elevar a un centígrado la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Cuanto mayor sea la capacidad calorífica de una sustancia, mayor sea la cantidad de calor entregada a ella para subir su temperatura. Por ejemplo, no es lo mismo calentar el agua de un vaso que el agua de toda una piscina. Necesitamos una mayor cantidad de calor para calentar el agua de toda una piscina, puesto que su capacidad calorífica es mucho mayor. El punto de congelación es la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a encontrarse en un estado sólido. En otras palabras, el punto de congelación es el momento en el cual un líquido se solidifica. El punto de congelación, en el caso del agua pura H2O, el punto de congelación es 0 grados. Tensión superficial. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre esta existiera una membrana a tensión. A este fenómeno se le conoce como... Para este experimento necesitaremos un vaso con agua, aceite y jabón para trastes. Introduciremos unas cuantas gotas de aceite en el vaso con agua y podremos notar cómo el aceite no se hunde dentro del vaso, sino que queda al borde en la superficie del vaso. Después introduciremos un poco de jabón poniéndolo en nuestro dedo para así hacer una abertura entre las moléculas del agua con las del aceite y este pueda bajar y mezclarse un poco más con este. Con el fin de explicar un poco mejor este fenómeno, les he preparado una diapositiva, donde los círculos azules son las moléculas del agua y los círculos amarillos son las del aceite. Como podemos ver en las primeras moléculas azules, estas empujan hacia los lados y hacia adelante, sobre todo las moléculas que se encuentran por debajo de este. Por eso, a la hora de que introducimos el aceite, tal y como vemos a la derecha con los círculos amarillos, las moléculas del agua bajan y forman una especie de cadena, la cual es la membrana y la causante de la tensión superficial, ya que estas siguen empujando para que ésta no entre, ya que son diferentes densidades ambas.